And then we can take the images for YouTube or for internet. Who starts? Who's the first? I'm going She's to the first. introduce Okay. everybody, okay? Yeah. Firstly, is going to talk Paco. Yeah. Secondly, Buenas, vamos a empezar este acto. En primer lugar, os quiero agradecer la presencia y que hayáis decidido hoy viernes por la tarde, pues decir, vamos a ir a la biblioteca y vamos a conocer a El Principito en andaluz. En primer lugar, eso, dar las gracias, y le voy a dar la palabra a uno de los grupos organizadores de este evento, que sería Paco Arbadulí, que sería el presidente de la CEA, que va a explicar un poquito cómo se organizó, se cuajó este proyecto. El micro de allí, ¿no? Sí. Bueno, como ha dicho ella, yo soy presidente de la CEA, que es Sociedad para el Estudio del Andaluz. La CEA nació como una necesidad de normalizar una cosa que es el habla andaluza, que desgraciadamente ha estado estigmatizada, o está todavía estigmatizada, como una forma de hablar de incultos, de catetos, y lo que es peor, de gente de lampa, de chistosos, en fin. El estigma ya lo conocemos todos, cómo se sigue cultivando en las series de televisión. Entonces, Juan es el secretario también de la CEA, es el alma mater de la CEA, porque él fue el impulsor de todo este movimiento, y lo que tratamos un poco es de estandarizar, normalizar lo que sería el habla andaluza, o la modalidad lingüística andaluza, o el dialecto andaluz, la lengua andaluza, como se le quiera llamar, porque el término es indistinto, porque el calificativo se lo dan los demás. Lengua es porque se prestigia, y dialecto porque depende, en fin, eso son cosas más políticas que lingüísticas. Lo de escribir en andaluz, pues es una necesidad, porque las lenguas, si no se escriben, al final se pierden. La escritura en andaluz existió desde hace mucho tiempo, desde el final del siglo XVIII ya existió un párroco del pueblo de Colmenar, que ya puso por escrito el andaluz, entre comillas, porque el andaluz no está estandarizado, no está normativizado. Entonces, cada uno escribía a su manera. Pues el cura de Colmenar hizo un auto de los Reyes Magos, y los pastores, los otros personajes, no, la Virgen, San José y los Reyes, no los ponían en andaluz, los ponían en castellano, pero los pastores, los diálogos de los pastores los ponían en andaluz. Luego salieron otros autores que también han escrito en andaluz. Hay que decir que la mayoría de ellos, sobre todo en el siglo XIX, que había lo que se llamaba el género andaluz, zarzuelas, sainetes, comedias, estaban muchos personajes escritos en andaluz para hacerlo más gracioso, la verdad es esa. Pero hay otros que no, que lo han hecho de una forma seria, poetas como Álvarez Sotomayor, Rodríguez Rubí, novelistas, costumbristas del siglo XIX, también han escrito algunos personajes en andaluz, siempre personajes, la obra entera nadie. La primera vez que se escribe una obra literaria en andaluz, quizás que es conocida, es esta, El Principito. Juan ha escrito mucho en andaluz, los que conocéis a Juan ya sabéis que ha escrito muchas cosas en andaluz. La CEA organiza cada 2 años un encuentro de escritores en andaluz. Allí el que quiere iniciarse a escribir en andaluz, pues presenta sus comunicaciones o ensayos o poesía o relatos cortos en andaluz. Hay ya varias propuestas de cómo escribir en andaluz, una de ellas es la de Juan, hay otra en la página de la CEA, la página que tenemos de la CEA, CEA con Z _andaluz, ahí hay otras propuestas más que varían algunas cosas, pero este es
un hecho importante porque se da un paso más en la normalización del andaluz, y es que una obra de la literatura universal como El Principito se traduce también al andaluz, gracias, en este caso, al interés que ha tenido la editorial de Walter y de Nadine, eso, y de Nadine. No sé si es casualidad o es la coincidencia o no sé qué ha sido, pero es curioso que en el siglo XIX, en 1881, un alemán, Hugo Suchard, lingüista alemán, hizo un artículo, se llama Die Cantes Flamencos, no sé, en alemán no sé, bueno, los cantes flamencos, está en alemán, y estudió, es el primero que estudió el dialecto o el habla andaluza. Y curiosamente, otro alemán, Walter, es el primero que edita una obra como esta en andaluz. Es casualidad de la vida, pero es así. Es así, ¿eh? Pues será eso. Entonces, voy a comentar un poco lo de Hugo Suchard, porque en aquella época había dos investigadores, dos escritores, uno se llamaba Antonio Machado de Mófilo y otro se llamaba Rodríguez Marín, que eran recopiladores de cancioncillas, de coplas, de letras flamencas. Todos ellos se planteaban, ¿y esto cómo lo escribimos? Porque esto en castellano no es. Y se lo plantearon. Entonces ellos se hicieron sus propias normas, así un poquito por andar por casa, y conocieron a Hugo Suchard, y como él había hecho este trabajo y él conocía, era un lingüista de mucho prestigio en aquella época, le pidieron, dice, ¿y tú qué sabes de esto? ¿Por qué no nos haces unas normas para nosotros valernos para escribir en andaluz? Y ahí quedó la cosa. Se ve que Hugo Suchard, como tenía otros estudios, estudió el vasco también y otras lenguas de Europa, pues al final no se lo hizo. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera hecho unas normas, ellos hubieran empezado con esas normas? Hoy estaríamos hablando de otra cosa, posiblemente. Los escritores posteriores hubieran escrito con unas normas, hoy el habla andaluza hubiera estado normativizada y en la escuela se hubiera distinguido perfectamente lo que es el registro andaluz del registro castellano. Los profesores de lengua dirían, esto es andaluz y esto es castellano, y no dirían, como dicen muchos, esto es castellano y esto es mal hablar. Desgraciadamente, muchos maestros en las escuelas están diciendo eso. Y eso lo hemos interiorizado y así nos va. Y nada más. Paso la palabra. Bueno, el otro colectivo que hemos empujado un poquillo al tema de la presentación, porque el trabajo lo hecho es el colectivo Onjareta. Igualmente, como ha dicho Paco antes, el motor que hace que funcione este colectivo es también Juan Porra, es decir, que una persona que la mayoría de lo que estáis aquí lo conocéis, pero vamos, tiene muchas facetas. Un poquillo, llevo a hacer una pequeña introducción de lo que es el colectivo Onjareta, que en primer lugar somos un grupo de amigos que estamos preocupados por el estudio, la defensa y la activación del patrimonio etnológico, histórico y cultural de Mijas. Y entre una de esas facetas sería la protección del acervo lingüístico andaluz. Es decir, que en los escritos que preparemos, los trabajos, pues siempre vamos a intentar introducir la escritura en andaluz y sobre todo la conservación y que se registren palabras que están abocadas a su desaparición por el no uso, porque ya nadie trabaja a lo mejor la parte de la agricultura y las personas que la utilizan, pues desgraciadamente van a fallecer y se van a llevar ese conocimiento a la tumba. Esto es un poquito de lo que estamos ahora más metidos y próximamente haremos alguna exposición con respecto a lo que yo he estado comentando. Con respecto al traductor del Principito, los que estáis aquí casi todos lo conocéis, y es Juan Porra.
lo podemos definir como académicamente, pues es doctor en antropología, es licenciado en filosofía, trabaja en la Universidad Pablo de Onavides, pero yo siempre lo defino porque a él también le gusta mucho que él es un campesino andaluz y es muy feliz siendo un campesino andaluz, pero tiene su otra faceta que sería bueno, muchísimas facetas que intervienen en muchísimos grupos, sobre todo de activación cultural y sobre todo la protección y la conservación, y que se conozca al andaluz no como un estigma, que es lo que estuvimos hablando anoche, sino una cosa que tendríamos que sentirnos un poquito orgullosos de tener esa capacidad, porque podemos hablar en castellano y podemos leer en andaluz y entendemos perfectamente y no tenemos ningún tipo de problema. Paco ha hecho un pequeño... ha indicado la importancia de que sea, yo he estado bicheando ahí por Google y sería el primer libro traducido, una obra mundialmente conocida, traducida al andaluz. Entonces, creo que es un pasito importante que se da para el reconocimiento del trabajo de todos los que estáis en la CEA y estáis promoviendo y defendiendo la escritura al andaluz, el habla al andaluz, o como lo queramos decir. Yo sé que tienen muchísimos detractores porque dicen, lo ha escrito como habla Juan Porras. Bueno, Juan explica su norma y hay otros escritores que escribirían de otra forma, lo plantearían de otra forma, pero bueno, es una forma, hasta que no se establezca, no sé si se establecerá una normativa como la Real Academia de la Lengua, pues es una cosa que es viva y que es flexible y cada uno un poco la va a tratar de una forma u otra. Yo ya termino porque aquí lo importante es solo el editor, que ha sido un valiente, como se ha dedicado, viene de Alemania y ha editado un libro andaluz, cosa que nosotros, pues desgraciadamente aquí, pues no hay esa actitud proactiva por la defensa de las lenguas. Y os tengo que comentar que Walter Sauer, él no habla castellano, pero es un lingüista, es un valiente. Entonces le hemos traducido el texto que iba a decir en inglés para que no hubiera una interrupción y lo va a leer al castellano y va a hacer una introducción de su persona y su trabajo, que está aquí con su esposa Nadine, que es la coeditora de todo este trabajo. Le voy a pasar la palabra a él. Queridos amigos, queridas amigas, mi mujer y yo estamos encantados y honrados de estar con usted esta noche. Todo empezó como una idea loca, tal como le dije en un email a Juan, una idea loca. Pero ahora ha llegado a ser una maravillosa realidad. Os damos las gracias por vuestra bienvenida. Es un placer estar aquí. Me temo que mi conocimiento real del castellano es mínimo. Por eso he pedido a Juan que lo traduzca al castellano y ahora os lo estoy leyendo. Espero que puedan entenderlo. Muchas gracias también a nuestra traductora Sofía. Permítanme que haga una pequeña introducción sobre nosotros. Mi esposa Nadine nació y se crió en Estados Unidos. Estudió francés en la Universidad de Washington y en la Universidad de Aix-en-Provence, Francia. Estamos casados desde 1973. Tenemos 2 hijos. Nos mudamos a Alemania en 1974. Además de ser coeditora,
Mi mujer es traductora, una maravillosa esposa, madre, jardinera y ama de casa. ¿Me comprendes? Sí. Y yo nací y crecí en Mannheim, en Alemania. Estudié inglés y francés en las universidades de Heidelberg, Rennes en Francia y Swansea, Gales. Tuve distintos trabajos de profesor en los Estados Unidos y llegué a ser profesor de lingüística en la Universidad de Heidelberg, donde enseñé desde 1974 hasta mi jubilación en 2005. Ahora, permítanme comentar algo sobre nuestra firma editorial, Edición Tintenfass, editorial Tintero, como Tintero. Fundada en 2001. No somos una gran empresa, solo mi esposa y yo, y todo lo que tiene que ocurre entre mi estudio, la cocina y el sótano donde almacenamos parte de nuestros libros. Trabajamos con un compositor tipográfico y, por supuesto, no imprimimos nosotros mismos los libros. Esto es realizado por un impresor en Alemania, quien entrega los libros a un gran almacén, de donde la mayoría de los libros son distribuidos a las librerías. Ahora tenemos unos 250 títulos. ¿Qué libros editamos? La mayoría de nuestros libros tienen que ver con el lenguaje. Muchos están escritos en dialectos y son traducidos a lenguas extranjeras o vienen de las lenguas extranjeras. Nuestro interés en las lenguas extranjeras proviene de nuestra preparación académica y de nuestra experiencia personal. El abuelo de mi esposa, por la línea materna, era canadiense de origen francés. Sus abuelos paternos eran polacos. ¿Polacos? Polacos. Yo no tengo antecedentes extranjeros, pero crecí bilingüe en Alemania, hablando alemán y un dialecto regional, el cual no solo lo hablo, sino que lo escribo y edito. Muchos de los libros que publicamos están en lenguas minoritarias y en vías de extensión mundial. Desde el criollo de Maurice al dialecto sueco, desde el pashto en Afganistán al gaélico escocés. Podríamos decir que somos adictos a las lenguas y tenemos un especial cariño por las lenguas minoritarias y en vías de extensión, y esperamos
hacer una contribución para su reconocimiento y mantenimiento. Entre mis traducciones, el Principito traducido a mi propio dialecto alemán, que nos trae al Principito y la razón por la que estamos hoy aquí. Le Petit Prince, el Principito, es, por supuesto, una obra de la literatura mundial, traducida en 300 lenguas y dialectos. A menudo se define como un libro para niños, pero tiene un profundo contenido filosófico y moral. Nos da una visión profunda de la condición humana. Con este alto porcentaje de discurso directo, está hecho para la traducción, especialmente en lenguas y dialectos que principalmente se hablan como vuestra lengua. Hasta ahora hemos publicado 70 traducciones del libro. Por supuesto, nos aseguramos que lo que ofrecemos es bueno y correcto desde el punto de vista lingüístico. Por eso, siempre comprobamos el historial del traductor. Si nosotros no hablamos la lengua, a menudo enviamos una muestra de la traducción a nuestros colegas para su revisión. En realidad, hemos tenido que rechazar algunas traducciones porque no eran lo suficientemente buenas. Como todos sabéis, este no ha sido el caso de la traducción de Juan Porra al andaluz. De otra forma, no estaríamos aquí. Damos enhorabuena a Juan por su excelente trabajo y gracias a la ZEA por su interés en el trabajo. Y esperemos que el Principito contribuya al mantenimiento y el desarrollo de la lengua andaluza. Muchas gracias. Os reitero que no habla castellano. Ah, verdad, un momentito. Que os reitero que no habla castellano, pero que lo lee, pero que disimula bien. Si nosotros hubiéramos que haber leído esto en alemán, fracaso. Fracaso absoluto. Bueno, Walter, we are going to give you a present because you are here. The books that we are writing, and another time, Olive from Juan's place. Le vamos a hacer entrega del el libro que nos dieron el premio por el colectivo Onjaretá, que habla de todo el tema de la acequia del barrio Santana. Y Juan también le va a regalar libros de la FEA y el famoso aceite de Juan. No, también los libros. Okay. FEA de 14
Fourth, the fourth and sixth Okay. meeting. And this is another one from De Paco. la literatura en andaluz. Ah, This is in Castilian yeah, language, yeah. but I think you can. yeah. Good. And Muchas gracias. finally, Oli. You have a bottle opener? Yeah. Great. muchas gracias. It's not wine, it's olive. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al que ha hecho el trabajo. Creo que, que le toca. Bueno, Juan, te paso el micro y explícanos. Cuando termine su exposición, si queréis, podéis hacer preguntas tanto al editor como a Juan de cómo se ha ido elaborando este tema. Muy bien. Bueno, estamos aquí. Buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, para empezar mi intervención, lo que yo quería, y no alargarme mucho, agradecer también al área de cultura y en especial del Ayuntamiento de Mijas, y en especial a Antonio Pino, por haber gestionado y facilitado que podamos utilizar este aula aquí hoy para realizar esta presentación del libro, ¿no? Y bueno, pues ya un poco para no alargarnos mucho, vamos a ver, bueno, explicar antes que esto de dónde empezó la idea, porque me ha preguntado mucha gente ¿cómo se os ha ocurrido, cómo te os ha ocurrido de escribir, de traducir El Principito y demás, ¿no? Tengo que decir que la iniciativa la tomaron Walter y Nadine desde la editorial Tintenfass de Neckarsteiner, ¿no? Ya. Vivía allá en Alemania. y ellos, como contactaron con la CEA, enviaron un correo electrónico a la CEA y nos preguntaron pues, si nos ofrecieron la oportunidad de traducir El Principito. Cuando estuvimos deliberando un poco, bueno, al final pues me encargué yo de realizar la traducción y de ahí salió este libro, ¿no? Este fruto que tenemos aquí y estamos presentando hoy. Entonces, de alguna manera, el entusiasmo de Tintenfass, habría que agradecerle que de alguna manera nos achuchó a enriarnos en esta tarea, en esta briega, diríamos también, de una manera más del terreno, en esta briega de traducir El Principito al andaluz. La verdad que en un principio uno piensa, pues, traducirlo es complejo, porque como sabéis el andaluz es lengua oral, está en un sistema lingüístico que se mueve en la oralidad, se ha escrito algo, bueno, Paco ha estudiado esto a lo largo de cómo durante varios siglos se ha ido escribiendo, cada uno de esos escritores y escritoras a lo largo del tiempo, como buenamente ha podido, la ha transcrito esa manera de hablar que tenemos los andaluces de ahora y del pasado, de hace algún tiempo, de unos siglos, y entonces, pero lo que pasa, el problema que tenemos es que primero es la situación actual de que en el sistema educativo, ni en la oficialidad, ni en nuestra propia Junta de Andalucía, que se supone que es de Andalucía, pues a pesar de que en el Estatuto de Autonomía pone que sí que se reconoce la modalidad lingüística andaluza, que hay que estudiarla, conservarla, preservarla en su variedad, etcétera, etcétera, pues la verdad es que nosotros que estamos en la CEA llevamos ya una pechada de años, no menos 10 o 12, ¿cuánto llevamos ya o más años? Y antes de la CEA ya estábamos también enriados en estos menesteres, pues entonces no recibimos realmente ayuda para estudiar el andaluz de suyo, ¿no? Por sí mismo y sin crear ningún tipo de mediatización sobre los datos, ¿no? De los datos lingüísticos. Entonces, yo me estoy liando yo solo. Me nota que soy... Bueno, entonces de ahí, que esto viene de la oralidad, del hablar, y muy poco se ha escrito, y muy poco, o bastante, depende de cómo estamos descubriendo que se ha escrito más de lo que pensábamos, pero el problema es que no nos lo han contado.
ni nos lo cuentan. No nos cuentan que se ha escrito en andaluz, ni tampoco nos cuentan que se está escribiendo en andaluz, que estamos debatiendo cómo escribir en andaluz, etcétera, etcétera, ¿no? Y prueba de ello es que le hemos mandado, bueno, agradecer, por lo menos ha venido la 340, la televisión de mi hija, ahí está, un saludo, y la radio de mi hija, que también nos entrevistaron, o sea, los medios locales están aquí, parece que la agencia EFE también nos ha entrevistado hoy, pero desde luego deja mucho que desear que una televisión andaluza como el Canal Sur, que se preocupa mucho en hacer programas de cachondeíto, podríamos decir, de alguna forma, de la parte cateta del folclorismo andaluz, que por otro lado a mí me gusta también algunas cosas, pero que también existe la parte digna y la parte académica y la parte un poquito seria de estos temas, ¿no? Y de la autoestima que necesitamos tener en nuestro pueblo y entre los andaloparlantes, ¿no? Bueno, un poco en esa línea, a mí ya personalmente lo que me atrajo de la traducción del Principito, traducir el Principito al andaluz, es que es un libro que se utiliza en el sistema escolar. Está puesto, bueno, y él lo puede decir mi primo o el propio Cristóbal, que son maestros de instituto, que creo que es una lectura obligatoria en los institutos, o por lo menos recomendar. Y yo había pensado, claro, pues, por lo menos que se tenga la oportunidad, si hay algún maestro un poquito independiente, o que tenga un pensadero un poquito más autónomo o con conciencia, con respecto a la cultura andaluza, porque tenga la oportunidad de poder utilizarlo y de que en esa edad tan importante que es la adolescencia, y bueno, y como han dicho, no solo es para los adolescentes, para los niños y las niñas, sino es para todas las personas de todas las edades, pero sobre todo en ese momento de la maduración personal, de la adolescencia, donde los niños y las niñas se van convirtiendo en chavales y chavalas, pues que tenga unas herramientas. A mí me pareció muy interesante que tenga unas herramientas, esos maestros, de cómo poder liberarse de los complejos que se le puedan ir engañotando en su proceso de maduración social, ¿no? Y de cómo se van a ir enfrentando ya cuando son adultos, y de que por lo menos puedan leer este cuento que nos habla de la humanidad, de las relaciones personales, de cómo enfocar, de la dignidad, de cómo otra manera de ver las situaciones, que muchas veces las personas mayores, las personas adultas, pues tenemos como una especie de cuadratura mental a la hora de acercarnos a los distintos fenómenos que nos pasan en la vida, las cuestiones que nos pasan, pues por lo menos que tuvieran esas herramientas, ¿no? Y también de que cuando alguien le diga, pues mira, el andaluz ni se escribe y habla malamente, esto, lo otro, por lo menos, ya que fuera de Andalucía nos están diciendo, no solo por el caso de ellos, que nos reconocen y nos reconocen, quiere decir, que no tienen ningún prejuicio a que nosotros en Andalucía, pues hablemos como se habla aquí. Y yo no hablo así porque como ha dicho Sofía antes, que eso es porque Juan Porra está chiflado y está chalado y escribe como le parece y no sé qué. No, resulta de que yo hablo así porque a mí me lo han enseñado mi gente. Mi familia. Y a ellos también se lo han enseñado su gente, mis antiguos gente, los antiguos, ¿no? Que decimos, los antiguos, los más antiguos. Lo que pasa es que hemos seguido una línea paralela a la oficial. Hemos seguido, o mi familia, la gente que más bien de las clases populares, pues han seguido una línea educativa paralela que está en el mundo de la oralidad, de la transmisión oral. Que la gente antes no sabía ni leer ni escribir, y en muchos casos ni falta que hacía, ¿no? Porque es que sí, en el sentido de que como antropólogos nosotros valoramos por igual, o de alguna manera no minusvaloramos el hecho de que unas lenguas sean escritas y otras no lo sean. Si una lengua no es escrita, pues es igualmente lengua, es igualmente una forma. Bueno, creo, esto la verdad me estoy enrollando mucho, no quiero. Es que yo lo regaño. Más o menos, yo en esa manera de pensar, que yo, tanto como antropólogo, como también como maestro que estoy de la universidad, no tanto de los institutos, yo me manejo más con los estudiantes de más. Pues yo le vi la necesidad o vi la oportunidad también de que tengamos este libro que es mundialmente conocido, de que se pueda manejar en andaluz y también esas edades tan importantes como es en el paso de la adolescencia a la juventud y demás, ¿no? Y pasamos. Bueno, solo algunas puntualizaciones de carácter. La fuente
fuentes u fuentes, depende del dialecto andaluz que utilicemos, las fuentes que se han usado, que he utilizado para la traducción al andaluz, ¿no? He utilizado cinco traducciones. Yo no sé hablar francés, pero a la hora de leerlo, pues más o menos como mi formación está de lo que sé, sabía del latín, entre griego, después de una persona que tiene estudios en cuestiones humanísticas, pues quiera que no, va leyendo, y a pesar de que yo francés no sé hablar, pero sí que más o menos, por lo menos si tenía dudas de las traducciones en castellano o de la traducción en inglés que utilizaba, pues bueno, me gustaba corroborar, a ver cómo lo han escrito en el original francés. Entonces, siempre es bueno tener esa referencia. Entonces, he utilizado estas cinco ediciones, pone, bueno, la original francés, tengo dos de francés. ¿Y dos francesas? Dos francesas, ahí está. Una bilingüe, castellano-inglés, entonces han sido más, no son cinco, son más. Ahí está el Principito. Y después otra, la de esa que pone traducción Henry, que encima ponía Henry y no ponía ni el apellido ni nada, pues esa de Ecuador, que esa es la que más servido, una de Latinoamérica, de Ecuador, porque es la más parecida a como nosotros hablamos aquí, la de Sudamérica. Esa traducción de Ecuador es la que más me ha... Por el tema este que sabéis, que una parte de los colonizadores de América y todo esto, después de la conquista y el expolio de América, bueno, pues fueron muchos andaluces, de los pobres andaluces de la época, pues, y andaluzas que emigraron allí, y entre otras cosas, pues bueno, les metieron o llevaron su lengua de aquí, ¿no? Y esa es curioso, es la versión que más parecía, y en algunos casos los giros que utilizaba son los más parecidos a los del andaluz. Bien, otra, como jabanteo, sabéis que esto es un neologismo que voy utilizando, viene del adjetivo jabanto, y jabanto es algo que te avanza, te se echa encima, se dice de un perro jabanto, que es cuando te saltan los hartos, o alguien que es jabanto, que es muy bien, jabanteo es como el prólogo, ¿no? El prólogo. Y en la parte del prólogo que me recomendó Walter de hacer un prólogo, la de jabanteo, básicamente advierto tres cosas, porque sé que esto después lo van a criticar y siempre critican lo mismo y siempre sueltan lo mismo, y parece que le responde a lo que están criticando a la hora de escribir andaluz, y por aquí me entra y por aquí me sale, ¿no? Y después te vuelven a decir otra vez lo mismo, y bueno, pues yo ya lo pongo ahí bien clarito, aunque está en andaluz, es lo que hay que hacer el esfuerzo de leerlo. Y que la cercia dialectal principal, o sea, el dialecto del andaluz que se ha utilizado es el andaluz de la Algarvía, el andaluz de esta comarca, que es una comarca del eje centro-sur de Andalucía, que bueno, que como pongo ahí, que es un dialecto o un andaluz tan bueno como cualquierilla otro. En este caso, como al ser yo el traductor y al ser el andaluz que más conozco y el que yo la tengo de vernáculo, pues el que he utilizado. Esa es, si yo llego no sé, si yo llego a ser de Cueva de la Almanzora en Almería o de Córdoba, de algún pueblo de Córdoba, pues seguramente fuera utilizado la forma dialectal andaluza de ese sitio, ¿no? Y en este caso, una de las cosas que dice que el andaluz, como es variado, pues como que es un problema, ¿no? La variedad dialectal de las lenguas no es ningún problema, ¿eh? Nos lo contaba también Juan Carlos Moreno Cabrera, catedrático de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Madrid, que no era un problema, ¿no? Bueno, sino que al revés, esas tensiones que se producen entre las formas del sistema lingüístico, pues son indicativas de que existe un sistema lingüístico, de por sí, de suyo. Vamos allá. Entonces, bueno, después otra advertencia, la ortografía es no lingüística. Bueno, más o menos es decir que en estos debates que tenemos de cómo escribir el andaluz y demás, que en las sucesivas juntas de escritores en andaluz, pues más o menos lo último es como que las propuestas que tenemos de cómo escribir andaluz, más o menos se puede decir que como que hay dos bloques, ¿no? Dos maneras de entender el asunto, y una es la de la transcripción etnolingüística, y otra es propuestas de tipo más escritura etimológica, ¿no? Podríamos decir, de buscar la etimología de las lenguas romances, etcétera. Bien, pues en este caso, la ortografía que yo he utilizado es de tipo etnolingüístico,
y es normas ortográficas para la transcripción del andaluz, nota Porra 2009, ¿no? Que es como el nombre de cómo se utiliza, ¿no? Y otra cuestión que avisé en el Javanteo, dice, bueno, yo soy consciente de que este es el andaluz de la Algarvía es nuestra comarca, que estamos reivindicando desde el punto de vista etnológico, recuperar ese nombre antiguo de nuestra comarca, porque le pusieron Costa del Sol y lo taparon todo, y aparte que nos unieron con Marbella, que es otra comarca, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y cuando nuestra comarca es con el interior de la Algarvía, Coín, Laurín, etc. Bien, pues, de las tres posibilidades que había porque en Andalucía se dice, en unas comarcas se dice Principillo, que sería la nuestra, el Principillo, más o menos de forma tradicional, en otras Principico, que más o menos es la parte de Paco, y en otras Principito, que sería más bien el equivalente en la Sierra de Cádiz, y en esto yo decidí que aunque no sea Principito de la zona nuestra, pero como es el uso más común, que la gente lo ha adoptado desde el castellano, pues bueno, el Principito, aunque a lo mejor podía haber puesto el Principillo o el Principico. Y de hecho me parece que hay una versión de una traducción en ladino, Principico, español, ¿no? Sí, Principico, ¿no? Principico. Principico, Yeah, Principico. que el ladino es lengua Yeah. de aquí. Bueno, Lengua judía. el sefardí. Ese sefardí sería el ladino. Bien, ya va quedando poco, ¿eh? Esto es Le Petit Prince. Le Petit France, Le Petit Prince. Un poco sobre lo que es el contenido del libro, quien no lo conozca o quien lo conozca, porque va un poco esos aspectos, bueno, lo que he querido sintetizar ahí, como con esos aspectos de la inocencia, de la centralidad o la importancia de las relaciones humanas, y también el antidogmatismo que refieren muchos autores de su escritor, de su inventor del Principito, del piloto que le llaman transfronterizo, Antoine de Saint-Exupéry, más o menos pronuncia, bueno, Antoine de Saint-Exupéry, que ahí tenéis una foto del hombre, no sé, bueno, este hombre tenía una personalidad peculiar, era un poco, era rebelde con ciertas cuestiones, era de familia aristocrática, pero le pasó un poco como a varios autores andaluces del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? que a pesar de estar como en familia rica, pues desarrolló una sensibilidad un poco fuera del mundo puramente productivista, ¿no? Del capitalismo de su momento, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues la sensibilidad de Antoine, de Saint-Exupéry, pues le trajo varios problemas en su vida, sobre todo por la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y de antes también. Él participó en la guerra, pero si alguien sabe algo más que yo, que me lo corrija, por favor, ¿eh? Participó en la guerra, pero como piloto no tirando bombas o matando gente, sino como aviador de reconocimiento. Aviador de reconocimiento. Y parece que lo derribó un caza alemán en 44, ¿no? 43, 44 creo que es, 1944. Y desapareció, no estaba claro, no aparecía su cuerpo, con los pasos de los años encontraron una pulsera, ¿no? Sí, una pulsera con su nombre y el de su mujer, y a partir creo que por la isla de Córcega, entre Córcega y Cerdeña, y a partir de ahí pues ya de esa zona siguieron buscando y encontraron el avión. Y eso creo que fue hace poco, 2012, 2013, por ahí. Bien, aún yo no sé si han encontrado el cadáver, parece que no lo encontraron. Bueno, es un misterio un poco qué ha pasado con él, con su vida, es desaparecido, pero a lo mejor también hay quien dice que a lo mejor le interesó quitarse de en medio, porque creo que de lo que he leído en algún momento incluso el propio general de Gaulle, francés, llegó a decir que él trabajaba como de espía para los alemanes. Entonces
él que no quería colaborar en la maquinaria de la guerra, de las matanzas, de todo, pues su actitud crítica le trajo problemas, ¿no? Le trajo problemas con el propio ejército francés y con la... en fin. Bien, pues bueno, y ya de esto no... bueno, ya está. Pues decir, se remató, no hay... muchas gracias por vuestra atención y ya está. Es decir, espero que os guste, que lo disfrutéis y que en verdad que apreciemos un poco lo que significa tanto el contenido del texto y en este caso, no porque lo haya traducido yo, ni yo sea el autor, pero la oportunidad que tenemos de escuchar en andaluz, que nos entre por la oreja, por el oído, no solo por la vista, que nos entre por el oído, la manera en que, con la sencillez y la facilidad que en nuestra lengua vernácula y de transmisión oral se pueden expresar ciertas emociones, ciertos tipos de relaciones, de situaciones, porque que podamos disfrutar de cómo ese mundo de relaciones que planteó y que plantea Antoine de Saint-Exupéry en el libro, pues que tengamos la oportunidad de percibirlo y sentirlo en andaluz, ¿no? Y por eso, para terminar, ahora ya sí, antes que me se olvide, vamos a leer alguna cosita. Bien. Voy a beber un poquillo de agua. Yo es que hablo más que... Voy a leer primero un capítulo y después al final voy a leer la dedicatoria. Primero el capítulo, creo que era 14, 16, no, este del pozo. No, 26, del pozo. Ah, aquí está, este. 24. Sí, capítulo 24. Ya andábamos en el 8º día de mi avería en el desierto y había estado escuchando la historia del comerciante bebiéndome la última gota de agua que me quedaba. Ah, le dije al principito, son muy bonitos tus recuerdos, pero todavía no he arreglado mi avión. No me queda más nada para beber. Y yo también estaría muy contento si me pudiera ir andando flojito para hacia una fuente. Mi amigo el zorro me dijo, bueno, ¿sabes? Esto es que si no lo veis, es el diálogo entre el Principito y Antoine de Saint-Exupéry. Sí. Pero zagalillo mío, ¿qué tendrá que ver ahora mismitico el zorro? ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. No entendió mi razonamiento y me contestó, es bueno de haber tenido un amigo, aunque nos vayamos a morir. Yo estoy encantadísimo de haber tenido un amigo zorro. Le dice, no mide el peligro, me dije. Él nunca tiene hambre, ni gana agua. Con una mejilla solo va servido. Pero me miró y contestó a mi pensadero. Yo también tengo ganas agua. Vamos a ir en búsqueda de un pozo. Hice un mojín de guasnío. Es una chalaura ir en búsqueda de un pozo, a voleo, en la grandiosidad del desierto. Con todo y con eso, nos enriemos a andar. Después de haber andado una pechada de horas en silencio, se oscureció y los luceros se fueron encandilando. Yo los divisaba como en sueño, por modo de una miaja calentura que iba teniendo por la sed. Las palabras del Principito bailaban en mi memoria. ¿Entonces tú también tienes ganas de agua?, le pregunté. Pero no me contestó a la pregunta, simplemente me dijo, el agua puede ser también buena para el corazón. No comprendí su respuesta, pero me quedé callado. Yo sabía de sobra que era menester no interrogarlo. Él estaba cansado, se sentó. Cogí y me senté a su lado. Y después de un silencio siguió hablando. Los luceros son hermosos, por modo de una flor que no se ve. Le respondí, seguramente, y me puse a mirar, sin hablar, los surcos de la arena debajo de la luna. El desierto es precioso, añadió. Y era verdad, de siempre me ha gustado el desierto. Se puede uno sentar en lo alto de una duna de arena, no se ve nada.
no se escucha nada de nada, y así ni todo, algo relumbra en el silencio. Lo que embellece al desierto, dijo el Principito, es que en algún roalillo esconde un pozo. Me quedé sorprendido al entender de repente ese misterioso brillo de la arena. Cuando yo era un chaveilla, vivía en una casa antigua, y la leyenda contaba que en ella había un tesoro escondido. Desde luego, nadie fue capaz nunca de hallárselo, y a lo mejor ni siquiera lo buscó. Pero tenía encantada toda la casa aquella entera. Mi casa guardaba un secreto en los hondos de sus entrañas. Sí, le dije al Principito, sea la casa, o los luceros, o el desierto, lo que los embellece es invisible. Me gusta, dijo él, de que estés de acuerdo con mi zorro. Como el Principito se dormía, me lo eché en brazos y volví a ponerme en verea. Yo estaba enternecido. Me figuraba que llevaba un delicado tesoro. Me figuraba, incluso, que no había más nada tan delicado en toda la tierra. Miraba, a la luz de la luna, aquella fuente pajiza, aquellos ojillos cerrados, aquellos tirabuzones de pelo que soreaban al viento, y yo me decía, lo que veo es nada más la corteza, lo más importante es invisible. Como sus labios entreabiertos trazaban una media sonrisa, me seguí diciendo, lo que más me enternece de este Principito dormido es su fidelidad a una flor. Es la imagen de una rosa que reverbera en él como la candela de un quinqué, incluso cuando está adormecido. Y lo sentí más frágil todavía. Es menester de resguardar muy bien a los quinqueles. Un golpecillo de aire nada más los puede apagar. Y andando así, me trompecé el pozo a rayar el arba. Bueno, este es el capítulo... Está en el contexto de lo que va contando de los capítulos anteriores y demás, ¿no? Y ya para rematar voy a leer la dedicatoria que hace Antoine, que es muy cortita, y le pone Arleón Werth, ¿no? Werth. Arleón Werth. Le pido perdón a los niños por modo de haberle dedicado este libro a una persona mayor, León Werth. Tengo una excusa seria. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en todo el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de comprenderlo todo, incluso los libros para los niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, en donde vive es mayadita y arrecía. En verdad que necesita de ser consolar. Si todas las excusas estas no sirvieran, también puedo dedicarle este libro al niño que el delante había sido esta persona mayor. Todos los mayores han sido más antes niños, aunque poquillos de ellos se acuerdan. Así que voy a corregir mi dedicatoria. Al León Werth de cuando era un zagalillo. Ya está. Bueno, pues no sé si me he enrollado mucho, un turno de... Que podamos tener este encuentro maravilloso para saltar a la cultura andaluza y al andaluz. Y por favor, Juan, jamás diga más, me he enrollado, porque a mí me encanta escucharte, aprendemos y después en contraste con todo lo que a lo mejor se escucha por la televisión, donde no hay cultura, pues tus palabras son un verdadero manantial que nos alimenta y que son palabras de sabiduría. Así que jamás te menoscabe a ti mismo y habla todo lo que quieras y más. A mí me encanta escucharte, siempre aprendo muchísimo de ti. Y bueno, al editor que quiere que te diga, es que me parece una joya, un tesoro, el que esta pareja haga esa labor tan delicada y tan extraordinaria, ¿no? Para el planeta, de rescatar todo eso. Y también a Francisco, como andaluza, vamos, lo reconozco y le doy gracias de corazón por toda la labor que está haciendo. Y no sé, a mí me ha parecido, en mis sentimientos ante todo lo que he escuchado,
es de un agradecimiento tal que mi alma se ha ensanchado, se ha expandido. De que tú hayas hablado de Demófilo, del padre de Antonio Machado, que estaba considerado un vago por su familia, porque como no ganaba dinero con el trabajo que hacía de recuperación de todas las tradiciones andaluzas, pues estaba muy mal visto este hombre. Y ahora se está rescatando todo su trabajo, todo lo que hizo y exaltando su figura como tiene que ser, ¿no? Y bueno, pues que este parto, vamos, esto hay que celebrarlo, esto es increíble. Una cosilla, Rosa, que me dice Walter que te diga que escribas tus poesías en andaluz. Tengo, Acaba de decírmelo. Tengo alguna escrita. Y te voy a decir una cosa, Juan, me ha interesado mucho lo de la comarca de la Algarabía, no tengo noticia de la Algarabía. Vamos a Algarve. No tengo noticia de esa... En contraprestación a la anarquía, por ejemplo. Comarca, de que es lo natural, que aquí se tira coín, se tira... Es que es lo natural. Pero fíjate qué curiosa la noticia que me has dicho. Y voy a decir una cosa, y ya acabo mi intervención, y es que venía yo de un encuentro poético en Fuengirola, en la biblioteca de los Boliches en concreto, muy bonito, muy interesante, porque cada persona tenía que llevar una poesía de un poeta o poetisa que despertara la sonrisa en los demás. Y resulta que yo estaba al lado de una señora que su origen es francés, ella nació en Lyon, ¿no? Y entonces cada vez que escuchaba a un poeta recitando en andaluz, porque claro, lo que habíamos allí éramos andaluces, decía, qué dulzura, qué maravilla el andaluz, qué maravilla. Se deleitaba con nuestra lengua. Entonces, uno de los rasgos, no sé tú como antropólogo, emocional del andaluz sería la dulzura. ¿Qué rasgo tiene como identidad el andaluz? Hombre, la verdad es que es complicado. Paco también que sabe, ¿hay algún rasgo que podríamos decir? Bueno, los principales rasgos que se conocen son fonéticos. Una fonética... La parte musical un poco de la forma de hablar. Que parece, no está estudiado mucho, pero viene de origen andalusí, de las hablas andalusí. Lo que pasa es que como aquí nos han contado la historia de que a todos los eran moros y los echaron a todos, pues parece que no fue del todo así y que quedó mucha más gente de la que nos cuentan. Entonces, muchas de las cosas actuales vienen de la época andalusí. De hecho, hay una continuidad. Y una de las características de las hablas andaluzas dice es que los castellanos nos repoblaron. ¿Qué pasa? Los castellanos atravesaron el Peñaperro, ya ceseaban, jejeaban. Todo eso no lo trajeron los castellanos. Eso es porque había un trasfondo andalusí. Entonces, hay rasgos fonéticos, pero también hay rasgos morfológicos. Aquí también las vocales, hay vocales abiertas, hay vocales cerradas, que es una de las características, aunque la parte más occidental no se ve tanto, la parte más de Granada, sobre todo de donde soy yo, sí se ve esa característica mucho. Hay otras características, el rotacismo LR, que siempre por regla se hace, características de la pérdida de intervocálica, incluso de D inicial, hay muchos casos. O sea, hay una serie de características que se han estudiado, pero ¿qué pasa? Que ahora se dice que son vulgarismos. Entonces, la instrucción en castellano tiende a corregir esos vulgarismos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, o estamos haciendo un poco de arqueología lingüística y recuperar formas, morfología y transcribir fonéticamente muchos de los rasgos para que el andaluz se recupere y no se pierda, porque desgraciadamente la instrucción, cuanto más nivel de instrucción escolar tenemos, yo mismo me pasa, pues vamos dejando de lado el andaluz, y esa es la realidad que está pasando. Yo creo que las aspiraciones de la GESE yo creo que ayuda mucho, porque destensa la palabra. Puedo decir muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí, otra característica es las GESE
la aspiración, incluso de las S interiores implosivas, que las aspiramos. Yo sospecho, no lo puedo como una hipótesis, porque no lo tengo estudiado ni lo he... Pero yo sospecho que como ahora mismo, bueno, sabéis que ahora el andaluz ya no es ni dialecto, ni habla, siquiera en plural, ni de esto, ahora es un acento, ¿no? O sea, ahora nada más que un acento, ya no es ni lengua, ni dialecto, nada. La moda ahora, sobre todo, bueno, nuestra propia presidenta ahí dijo, pues el acento tal del acento. El acento es, el acento entendido en este caso, bueno, digo, el acento que es la tilde o el acento, en este caso como la entonación. El lequillo. El lequillo. Entonces, el lequillo. Entonces, yo sospecho que esto que dice el acento, la entonación, la musicalidad un poco de cómo nos expresamos los distintos dialectos del andaluz, puede ser que tenga que ver con esa población, ese sustrato de población que quedó aquí, que era de origen andalusí. Entonces puede ser, o es como, yo muchas veces lo pregunto, digo, porque ha dicho Paco, ¿qué pasa? Que si nos repoblaron los castellanos, venían de Zamora, ¿por qué de pronto empiezan a hablar malamente? ¿No? Porque después se fueron a América en muchos sitios y allí en una parte donde fueron repoblados por castellanos, allí hablan en castellano como de Castilla, en una parte de Latinoamérica. ¿Qué pasa? Llegan, cruzan de Peñaperro para abajo, Sierra Morena, y empiezan a hablar malamente, ¿no? Se vuelven flojos como nosotros los andaluces o algo así. Es que es una cosa así muy extraña, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esas estrategias que hubo de supervivencia de la población morisca, cristiano nueva, y que como el intentar hablar, a lo mejor en muchos casos, hablar como los conquistadores castellanos, es como cuando sí que seguían manteniendo su deje. No se les podía ocultar de alguna manera, o su musicalidad, o su forma de... Yo sospecho que puede ir por ahí, no lo tengo muy estudiado. Y yo muchas veces pongo un ejemplo, es como cuando alguien de Mija, la mayoría de la gente de Mija, que chapurreamos el inglés, pero no con acento inglés. Chapurreamos el inglés en algunos casos con nuestro acento, nuestra forma andaluza y tal. Es como que si habláramos en inglés, pero sin el acento o la entonación inglesa o británica. Pues no sé, algo así puede ser que... no sé. Es una hipótesis nada más. Había pedido la palabra. Bueno. Quería preguntarle por qué este libro. ¿Habría barajado otra posibilidad de traducir otra cosa? El Quijote, por ejemplo. Nota no de Hombre, es bueno, lo propusieron ellas. Lo propusieron la editorial. Pero es verdad que, hombre, en la disponibilidad de tiempo que tiene una persona más o menos superviviente como yo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuervo, te pregunta el editor que por qué no. ¿Por qué no? El próximo podría ser Platero y yo, aunque Platero y yo ya hay partes en andaluz. Hombre, si a mí me pagaran un sueldo por la voluntad por traducir el Quijote, es una cuestión de que en el voluntarismo que tenemos la gente del movimiento andalófilo, pues nos podemos dedicar a cuestiones más... El Principito en esto es muy buena oportunidad porque no es muy grande, no es muy extenso, pero es una obra universal que la conoce todo el mundo y tiene y en sí pues ya tiene sustancia suficiente. Venga, pregunta, háblalo de ti, ¿vale? Me ha llamado mucho la atención cuando Juan acaba de decir, ¿qué pasa? Que cuando pasamos de Peñaperro hablamos malamente. Y bueno, pues eso en la sociedad no, pues ha creado de que hablamos malamente. Pero, como tú mismo has dicho, no hablamos malamente. Yo creo que los andaluces tenemos una riqueza en nuestro habla muy importante. Y los más jóvenes, yo creo que deberían de darse cuenta, porque los que todavía nos consideramos jóvenes, cuando hablamos con las personas mayores, nos damos cuenta de la riqueza que hay en nuestra habla. Para mí, hablar de una persona de 80 años,
que es de otra época, ¿no? Te lleva mucho a vivir lo que es lo andaluz, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día los niños siempre corregimos, no, mamá, ¿no? Porque creemos que el decir otra cosa está fuera de... Bueno, cuando tú sientes, decía las personas mayores, mi mamá hacía, ¿no? Esa cosa que ellos te dejan, yo creo que tendríamos que capturarla, porque el pasar todas esas palabras que tienen esa riqueza se está llevando poco a poco a perderla. Y sería una forma de que cada persona de las que estamos interesadas en ese habla, ¿no? En esa forma de expresarnos, la pudiéramos capturar, porque dentro de poco, cuando pase una epidemia, la gente más joven, por desgracia, no está dentro de estas cosas, pues los que nos gusta y amamos nuestra tierra deberíamos de preocuparnos de capturar todas esas cosas. ¿Querías tú, Antonio? Sí, solo quería hacer una afirmación. Es que cuando Juan ha leído esa parte del libro, cuando uno lo ve, le cuesta trabajo leerlo, porque no está habituado a esa gramática y a esa ortografía, ¿no? Pero cuando lee a alguien que la lee bien, yo me identifico mucho más con la lectura que ha hecho Juan que con la versión castellana. Es que esa es mi habla, esa es mi forma de hablar entre nosotros, de leer, de dirigirnos unos a otros. Es la mía, es la mía. Sí, en este caso, como no hay... yo muchas veces comento que como no tenemos una formación ni un conocimiento de las propuestas de escritura, las distintas propuestas de escritura que hay en andaluz, yo les recomiendo a la gente, léelo en voz alta y escúchate leyéndolo, ¿no? Sí. Porque nos entra por aquí, estamos acostumbrados a la oralidad del andaluz, al andaluz hablado, pero no al andaluz escrito. Pero que es normal porque como no nos lo enseñan en la escuela ni ha existido una de estas. Juan. Bien, y otra preguntilla. He's going to be three questions. La primera la editó, ¿qué otras lenguas queda por hacer del Principito? If you are going to publish another language in the Principito. Hay 5.000 lenguas. You are thinking to translate another language in the Principito? Yeah. You are planning to do it another Yeah. What's coming up now? I forget. We are actually planning more editions. ¿Está planeando más? There's one in Old French. That is Una en francés antiguo, obvio. Francés antiguo. Y un dialecto francés. Otro dialecto. Y un dialecto alemán de Strasbourg. En Alsace, ¿no? De Estrasburgo. Esos son los proyectos de Andalucía al principio. Otro a Juan. ¿Te acuerdas que te envié una nota de un artículo de un escritor malagueño muy famoso, Antonio Soler, que es uno de los escritores de estos renombre malagueños y de la capital? Y este hombre pues escribe un artículo en el Diario Sur de hace 2 semanas tratando el tema de cuando dentro del PSOE se metieron con la presidencia andaluza porque hablan andaluz, con el acento andaluz. Y el hombre de camino, en la retaíla que hace en el artículo, pues se mete con Juan Porra porque defiende la forma de hablar. Y el tío, listo y el fino de Antonio Soler, pues el hombre, como diciendo que Juan hace una defensa de una forma mala de hablar. Dice cavernario. Cavernario Juan Porra. Dice el cavernario Juan Porra, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría saber no sé, siempre es interesante que hablen de uno aunque sea más. Cuando el que habla intenta de derribar tu tesis. Y quiere decir de que lo que Juan lleva y la CEA lleva defendiendo mucho tiempo, pues se queda ahí calando en la mente de algunos de esos finos, ¿no? Que hay por ahí, de esos andaluces finos que reusan de su lengua, ¿no? Entonces, y te recuerda que te dije que le invitara a que viniera a la presentación de Principito.
Para que viera de que hay quien... Me ha invitado, me gustaría preguntarle que qué ha pasado. Mandé un correo al Diario Sur. Mandé un correo al Diario Sur, lo mandé desde mi correo de la universidad, para que viera que yo soy de la universidad, que soy un cavernario, profesor cavernario de la universidad. Y le dije al Diario Sur, por favor, pasarle, porque no encontraba su correo, pasarle a vuestro articulista, Antonio Soler, esta invitación para venir a mi hija, y tampoco le puse mucho más. Pero bueno, Antonio Soler... que bueno, que simplemente, no sé, que muchas veces se empieza uno... A mí me llamó la atención Eso se lo que llama tú dices tirar la que... piedra y esconder la mano. Como que estaba como metiéndose con Susana Díaz, que yo no tengo nada que ver con esta mujer. No es, y de buena, sin venir a cuento, no sé qué, porque eso del acento andaluz es como lo que dice el cavernario, lo que decía o dice el cavernario Juan Polo. Decía como que reclamaba que su nombre se escribía sin con H y no sé qué. Como si yo estuviera muerto ya o algo. Es curioso. Ladran, luego cabalgamos. Y me llamó la atención ese aspecto de que alguna vez escuchado algo, y creo recordar que este hombre también, hace varios años, cuando empezamos las primeras juntas de escritores y demás, escribió algo. Al principio es curioso, al principio escribían muchos hasheando, ¿no? Metiéndose con lo de las juntas de escritores en andaluz, los congresos que hacemos de cómo escribir andaluz. Había un montón de artículos, incluso en cada vez que hacíamos una junta, hacíamos una exposición de artículos. Algunos de ellos eran favorables o neutros, pero había muchos que eran contra, ¿no? Y hacíamos una exposición, y desde que empezó la CEA, y desde hace unos 7, 8, 10 años, 7 años o por ahí, ya han dejado de escribir. Cuando han visto que llevamos cada 2 años y vamos publicando, y vamos sacando y vamos incorporando profesores incluso de fuera de Andalucía, como el gran hallazgo que tuvimos de Juan Carlos Moreno Cabrera, que es castellano, es profesor catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y nos lo invitamos a una conferencia en el pueblo de Paco, en el PAU, en la 6ª Junta creo que era, y el hombre nos vino y dice: mira, que yo, con todos los datos que yo tengo, yo soy, el hombre es reconocido a nivel mundial, lingüista con prestigio, que él ya tiene su sueldo, su puesto fijo en la universidad, no tiene que demostrar nada. Y el hombre dice: mira, que si los andaluces quieren, tienen todo el derecho de decir que su sistema lingüístico y tal y cual es una lengua, ¿no? En conclusión, lo digan, lo crean o no sé qué, las academias, lo reconozcan o no, las academias, el andaluz es una lengua. ¿Lo digo usted, hombre? No, decía que todos son dialectos y todos tienen derecho a ser lengua. Que es cuestión de que los propios hablantes lo prestigien y lo incumplen. Y tener conciencia de lo que del sistema lingüístico que tenemos. Y cosas de esas ya dejaron. Cuando ya vieron como que esto, ya, muchos universitarios de ahí como loteando, ¿no? Y entonces ya dejaron de prueba de ello digo que aquí, menos mal que está la hija comunicación, que es que si no, a lo mejor. Y por eso es uno de los motivos que grabamos en vídeo, se puede hacer una noticia en YouTube o tener comunicar a otra gente de Andalucía que no ha podido estar aquí esta noche este tema del acto, el evento que estamos teniendo. Me queda una, que era el colectivo Jerezá, que qué otro proyecto tenéis pronto o vaya a ser pronto. Lo preguntan que está metido en Tolaja. Bueno, yo lo digo aquí. No, estamos, como tú bien sabes, estamos organizando y animamos a quien quiera participar hacer una carrera, es decir, recuperar la tradición de hacer cal. Estamos en contacto con maestros caleros que ya tienen su cierta edad y tuvimos una reunión el otro día que fue muy divertido. Os lo recomiendo en el sentido de escucharlos a ellos con su jerga, con su manera. La emoción. Allí aquellos señores mayores bajando por aquel monte, y yo decía, se nos mata. Y ellos los primeros calculando todo, entonces estamos trabajando en ello, a ver si conseguimos la colaboración de la administración local
y podemos realizar la calera, reconstrucción de la calera, montar la calera, cocer la cal y después cocer las piedras y después la cal ya la repartiremos. Pero la verdad que estos señores maestros caleros, la emoción que tenían ellos, nos vimos hasta un poquillo superados en los que teníamos que supuestamente vamos a trabajar en ellos. Ellos tenían más ganas que nosotros, en eso estamos. Muy bien. Manu. Sí, no, yo solamente, bueno, dentro de mi desconocimiento, me lleva una grata sorpresa, porque tú sabes muy bien que me he encontrado en muchos procedimientos judiciales, me he encontrado cartas personales de la gente tal como hablaban, lo escribía, y a mí personalmente me ha costado mucho trabajo cuando pongo un consejo de guerra y me encuentro eso, me ha costado trabajo traducirlo al castellano oficial. Y mi pregunta es la siguiente: ¿no crees tú que el hecho de la globalización y de la unificación lingüística de la gente, por ejemplo, aquí en Mija, yo me encuentro en un consejo de guerra una palabra y es la casa de pecho, y empiezo a investigar qué es lo que era, y era la casa del dueño del cortijo, que además tenía llave, que era la única casa, y los demás eran chozas, en concreto en Baltocao, los demás eran chozas que no tenían llave, que eran puertas con trancas. Entonces, lo que sí entiendo que a raíz de eso, de que la gente escribe tal como habla, entonces a raíz de eso nos estamos encontrando que por culpa de la oficialización de un lenguaje, del sistema global y de imposición ideológica, ¿no crees tú que lo que se está haciendo es están haciendo desaparecer determinados conceptos y determinadas ideas gracias a la unificación lingüística? Claro, en este caso, uno de los efectos que tiene la globalización económica, también cultural, es la desaparición de la variedad lingüística, de la variedad cultural, y una parte de la variedad cultural es la cultura del trabajo. Por eso hablo como antropólogo así también. Las distintas formas, no solo las distintas formas que tienen los diversos seres humanos del planeta de enfrentarse a las actividades cotidianas, por ejemplo, ¿no? Al aprovechamiento de recursos, a todo, ¿no? A la subida social, política, laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, muchas veces el significante, o sea, como se dice una palabra, los significados que tiene, aunque sea la misma o aparentemente la misma en dos o tres sistemas lingüísticos, la carga simbólica y los matices que aporta el campo semántico, que se le llama, son distintos. Y esa distinción es lo que añade singularidad a los sistemas lingüísticos también. Y claro, la manera en que se utilicen, y sobre todo en Andalucía somos muy buenos en esto, en los dobles sentidos, en hacer chistes revolviendo lo que... No sabéis lo que estamos hablando, todo el mundo. Bien, pues eso lo hace cualquier ser humano, pero en eso nosotros tenemos una singularidad propia de que tenemos una maestría que llega... La parte que yo veo que riza el rizo es lo que yo le llamo el humor saborío. No sé si que es la parte más de nuestro amigo Paco, aunque aquí también somos medio granaínos históricamente, que conforme te vas yendo para allá, lo de los saboríos y la mala follada de los granaínos, que se dice, eso es una forma de humor. Es una forma de decir segundas y terceras, de una manera que como que está enritado, pero en realidad estás como haciendo... En fin, sobre esto hay mucho... Mira, vamos a tener la fiesta en paz. Bueno. Ok, creo... Por el tiempo que ya vamos a ir terminando, ¿vale? Y aquí tenéis algunos ejemplares por si estáis interesados en adquirirlo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Voy a pedir que os levantéis alguna foto de grupo. Vale.
nací una tarde de octubre, cuando pardean los cerros y en el llano los rastros tapizan los barrones.